A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega, nueva emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta semana vamos a hacer un repaso por lo que acontece en Oriente Medio. A comienzos de este mes, el 7 de mayo, para ser exactos, se cumplieron 7 meses desde que Israel inició su ofensiva militar en la Franja de Gaza. La operación, que comenzó como la respuesta israelí al ataque deliberado del grupo terrorista islámico Hamás, se ha convertido en un conflicto de implicaciones locales, regionales e internacionales. A lo largo de estos 7 meses, de estos últimos 7 meses, las fuerzas israelíes han perdido entre 600 y 700 efectivos. Sus ataques, por otro lado, han provocado la muerte de entre 34.000 y 35.000 ciudadanos palestinos. En la actualidad, las acciones de Israel en Gaza se concentran en 2 frentes. El primero de ellos se ubica al sur, muy cerca de la ciudad de Rafah, mientras que el segundo está ubicado por su parte al norte en localidades en las que Hamás parece haberse reactivado. Los combates que se registran en las adyacencias de Rafah son, como hemos dicho, de reciente data. Los enfrentamientos entre el ejército de Israel y las milicias de Hamás se libran al este de la ciudad. Aunque ya hay presencia de militares israelíes dentro de Rafah, dentro de esa urbe, Rafah es de momento la única localidad que no ha sido arrasada por las fuerzas del Estado de Israel. En ella se alberga 1,5 millones de personas, muchas de las cuales llegaron hasta allí procedentes del norte o del centro de la Franja de Gaza. Lo que intentamos decir, lo que intentamos comunicarles es que en Rafah hay 1,5 millones de refugiados que llegaron hasta esa ciudad luego de abandonar sus urbes de origen. Se trata de ciudadanos palestinos que viven en condiciones poco óptimas y que podrían terminar agraviados si Israel, luego de combatir en la periferia de Rafah, decide internarse en la ciudad para emprender una acción militar a gran escala. La eventual incursión de Israel en Rafah, en la ciudad de Rafah, reviste particular interés por las posibles repercusiones en términos humanitarios. Como hemos comentado, la ciudad ha acogido a 1,5 millones de refugiados que no tienen a dónde ir. Una operación militar directa sobre Rafah dejaría a ese 1,5 millones de personas, dejaría a ese 1,5 millones de refugiados a merced de las balas y de las explosiones, obligándoles a huir hacia Egipto en caso de que ese país, de que Egipto decida abrir su frontera para brindarles un albergue seguro. De otro modo, los civiles tendrían que desplazarse desde el sur hacia el centro de Gaza
hasta el campamento para refugiados de Jan Yunis. Se trata de un establecimiento que ya está sobrepoblado y que por consiguiente no tiene las condiciones adecuadas para recibir a nuevos ciudadanos. De manera adicional, un ataque militar de Israel a Rafah complicaría la entrada de ayuda humanitaria mediante el paso que conecta el noreste de Egipto con la ciudad homónima. Dificultar el arribo de nueva ayuda humanitaria recrudecería la de por sí severa crisis en la que se encuentran los refugiados palestinos. Con esa posibilidad como telón de fondo, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno presidido por Joe Biden, ha elevado su tono. Desde Washington, las autoridades estadounidenses le han informado al ejecutivo del primer ministro Benjamin Netanyahu que la administración Biden no aceptará una incursión militar directa sobre Rafah. Ese pronunciamiento fue previo a la decisión de acuerdo con la cual se suspende el envío a Israel de municiones estadounidenses. También fue previo el anuncio de que no se admitirá, el anuncio de Estados Unidos de que no se admitirá una avanzada militar sobre Rafah. También fue previo a las afirmaciones del secretario de Estado Antony Blinken, quien aseguró que las prácticas implementadas por Israel en Gaza han provocado una horrible pérdida de vidas de civiles inocentes. Según Blinken, uno de los funcionarios de más alto rango dentro de la administración Biden, Israel no debería enfocarse de manera exclusiva en el combate a Hamás. Para el secretario de Estado, y así quedó claro en par de entrevistas televisivas, es imperioso que se trabaje en un plan de gobernanza que pueda asegurar la paz y la estabilidad dentro de Gaza luego de concluida la ofensiva militar. De lo contrario, y según lo ha estimado el propio Blinken, la franja, les estamos hablando de la franja de Gaza, quedará convertida en un hervidero en el que grupúsculos heredarán la lucha de Hamás, pero sin tener un comando central o un liderazgo único que los aglutine y los organice. En consecuencia, la franja de Gaza pasaría de ser un enclave controlado por Hamás a ser un territorio completamente anárquico con una insurgencia permanente que pudiese llegar a ser mucho más dañina y por tanto mucho más peligrosa tanto para palestinos como para israelíes. En los últimos días, en las últimas semanas, el presidente Joe Biden y también Antony Blinken, su secretario de Estado, han formulado comentarios que dejan ver que el gobierno de la Unión Americana no se encuentra completamente alineado con su par de Israel. Por un lado, Biden dio la orden de suspender el envío de munición estadounidense al Estado judío. El primer mandatario también reconoció que es muy probable, y este dato hay que resaltarlo, es muy probable que la nación hebrea, hablamos de Israel, haya empleado armas estadounidenses para atacar a civiles palestinos. En otro tanto, Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que las tácticas de Israel en la franja de Gaza solo han conducido a la pérdida de vidas de civiles inocentes.
El jefe del Departamento de Estado también instó a las autoridades israelíes a presentar un plan de gobernanza que asegure la paz y la estabilidad en Gaza una vez culminado el conflicto. Los pronunciamientos de Biden, del presidente Joe Biden y del secretario de Estado Antony Blinken son destacables, pues dejan en evidencia la brecha que se ha abierto en la histórica sociedad entre Washington y Tel Aviv. Ahora bien, si sabemos que Estados Unidos es el principal aliado occidental del Estado de Israel, ¿qué puede haber ocasionado este leve giro en la postura estadounidense con respecto al país hebreo? Tal pregunta parece contestarse a la luz de un informe elaborado y difundido por el propio gobierno de Joe Biden. El documento, que fue divulgado el pasado viernes y que según se espera será remitido al Congreso, sugiere que el ejército israelí pudo emplear armas fabricadas en Estados Unidos para atacar a civiles no combatientes. El texto también precisa que, dadas las condiciones sobre el terreno, es decir, dadas las condiciones que se viven en la Franja de Gaza, los funcionarios de la administración Biden no pudieron acceder a esa zona, no pudieron acceder a ese enclave para corroborar tal versión. Sin embargo, si se comprobase que en efecto hubo un ataque deliberado de Israel a civiles desarmados y que en ello se emplearon armas estadounidenses, Israel habría incurrido en un crimen de guerra y Estados Unidos pasaría a ser, por consiguiente, su cómplice del Estado de Israel. Esa es la primera razón por la cual hay, al menos en el discurso, un distanciamiento entre Washington y Tel Aviv. La segunda razón tiene que ver, por su parte, con las elecciones que deberán efectuarse a finales de este año en el territorio estadounidense. Tal y como lo hemos comentado, tal y como lo hemos dicho en otros programas, en noviembre de 2024, Estados Unidos escogerá legisladores, pero también desarrollará su elección presidencial. En la contienda se encuentran, como también se ha dicho, el expresidente Donald Trump, quien representa al bando republicano, y el presidente Joe Biden, quien abandera a los demócratas y aspira a permanecer en la Casa Blanca. Si bien la candidatura de Trump, del expresidente Donald Trump, ha estado salpicada por los múltiples juicios en su contra, la candidatura de Biden ha sido torpedeada por algunos problemas domésticos, pero también por realidades internacionales como el conflicto armado en Gaza. De hecho, la confrontación entre el Estado de Israel y Hamas, el grupo terrorista islámico Hamas, se ha convertido dentro de Estados Unidos en un asunto que perjudica la valoración positiva de los ciudadanos hacia Joe Biden. De hecho, en la Unión Americana existe un clima de opinión de acuerdo con el cual el primer mandatario no ha sido lo suficientemente firme, no ha sido lo suficientemente duro como para evitar o, cuando menos, contener el embate israelí dentro de la Franja de Gaza. Esa percepción, además de generar protestas como las que
se han evidenciado en distintas universidades estadounidenses, ha trastocado la popularidad de Joe Biden. Por ese motivo, y en medio de un año electoral, el demócrata ha tenido que asumir una posición relativamente crítica que le permita retomar la simpatía de aquellos ciudadanos y en especial de aquellos votantes demócratas que no ven con buenos ojos la campaña militar de Israel en la Franja de Gaza. Ahora bien, en el supuesto de que Estados Unidos decida dejar de enviar algunas municiones a su aliado israelí, lo cierto es que tal decisión sería absolutamente intrascendente, sería totalmente intrascendente y no afectaría en lo absoluto las capacidades de Israel para continuar sus operaciones en Gaza. En la actualidad, Israel es, por lejos, el país que más dinero recibe de parte de Estados Unidos en términos de seguridad y de defensa. Los fondos de casi 4.000 millones de dólares anuales se incrementaron sustancialmente este 2024 luego de que la administración Biden y el Congreso aprobaron una partida especial de 17.000 millones de dólares en armas y sistemas de defensa para Israel. Con tal monto a su favor y con las armas que ya dispone, el Estado de Israel podría mantener su ofensiva militar por un muy largo tiempo. Por consiguiente, la decisión estadounidense de retener las municiones que suelen enviarse a Israel, más que una medida de peso, responde a situaciones muy contextuales, a situaciones muy coyunturales. Responde, por un lado, a la posibilidad de que Israel haya violado el derecho internacional al cometer crímenes de guerra, y responde además a la campaña política, a la campaña electoral con la que Joe Biden busca repetir en la Casa Blanca por 4 años más. Se empieza a sospechar de posibles crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Los delitos, tal y como se desprende de la lógica, habrían sido perpetrados por activistas de Hamas, del grupo terrorista islámico Hamas, pero también por miembros de las fuerzas de defensa de Israel. De hecho, desde el pasado 7 de octubre, fecha en la que inició la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, instituciones internacionales, así como organizaciones no gubernamentales, han documentado y denunciado prácticas que podrían resultar violatorias del derecho internacional. Los aparentes crímenes, esos aparentes crímenes de los que se está hablando, de los que se ha empezado a hablar, se encuentran encabezados por acciones que atentan contra las garantías fundamentales y la dignidad de los ciudadanos que quedaron atrapados en medio del conflicto entre Israel y Hamas. Para citar solo algunas de las posibles infracciones, es preciso mencionar los supuestos ataques aéreos indiscriminados. Al comienzo de su ofensiva en Gaza, mucho antes de iniciar operaciones terrestres, Israel quiso golpear las posiciones de Hamas a través de arremetidas aéreas. Esos golpes
terminaron afectando infraestructura civil, sobre todo viviendas, complejos habitacionales, instituciones educativas, depósitos de agua, vehículos que transportaban alimentos e incluso hospitales, refugios humanitarios y mezquitas, es decir, templos religiosos. Tales objetivos parecen haber sido bombardeados de forma deliberada y con el conocimiento y con la anuencia, con el permiso de la alta cúpula militar israelí. Aunque el gobierno y las fuerzas armadas de la nación hebrea han destacado que muchos de esos edificios eran empleados como fachadas para encubrir bases de operaciones de Hamás, el hecho cierto es que haberlas atacado es, en parte, lo que ha llevado a registrar una cifra de entre 34.000 y 35.000 civiles muertos solo en la Franja de Gaza. Pese a los reportes, a esos informes sobre la cantidad de muertos, civiles muertos en Gaza, las cifras no parecieron escandalosas sino hasta hace muy poco. Dos eventos que fueron posteriores al inicio de operaciones militares terrestres en Gaza, abrieron los ojos del mundo. Ambos incidentes pusieron el resaltador sobre los aparentes crímenes de guerra que se habrían cometido en el enclave palestino. El primero de ellos fue el ataque a un convoy humanitario operado por la ONG World Central Kitchen. El incidente culminó con la muerte de 7 trabajadores de la organización no gubernamental. Antes de perecer o antes de ser asesinados, esos trabajadores, esas víctimas, se encontraban repartiendo alimentos al norte de la Franja de Gaza. Luego de admitir el suceso, luego de admitir ese ataque contra estos trabajadores humanitarios, el ejército de Israel habló de un error. También indicó que haría una investigación para determinar responsabilidades individuales. Sin embargo, poco después de aquel incidente que afectó a World Central Kitchen, otro descubrimiento remeció las fibras de la comunidad internacional. Les estamos hablando de la fosa común, escuchen y presten atención, de la fosa común que fue localizada en el Hospital Nasser, un centro asistencial que se ubica en Jan Yunis, una ciudad del centro de Gaza. Un total de 392 cadáveres, entre ellos varios niños, mujeres y ancianos, fueron hallados dentro de la fosa común a la que estamos haciendo referencia. Una buena parte de esos 392 cuerpos presentaban mutilaciones, signos de tortura y sugerían además la perpetración de ejecuciones sumarias. Todas las denuncias que estamos compartiendo y que repetimos se encuentran documentadas. Han llevado a la justicia internacional a iniciar investigaciones. Tanto la Corte Penal Internacional como la Corte Internacional de Justicia estudian los posibles delitos. El primer tribunal, la Corte Penal Internacional,
intenta comprobar si en efecto hubo crímenes de guerra, mientras que el segundo tribunal, la Corte Internacional de Justicia, busca determinar si Israel ha incurrido en genocidio. Para poder tener certeza de una u otra cosa, las Cortes tendrán que recabar y estudiar toda la evidencia posible y mediante esa evidencia tendrán que determinar si los presuntos delitos fueron cometidos de manera rigurosa, repetitiva, sistemática y sobre todo, con el conocimiento y la venia de las altas autoridades israelíes. Los tribunales también están en la obligación de determinar si las posibles prácticas criminales tuvieron como fin último, tuvieron como objetivo específico la eliminación del pueblo palestino que hace vida en la Franja de Gaza. Con ese comentario hemos llegado al final de nuestro programa por esta noche. Hasta acá esta entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Gracias por habernos acompañado y, por supuesto, no olviden que estar con ustedes siempre será un placer.